Agarramos nuestra malla. Yo me voy a guiar con este tubo PVC. Ya tengo cortada la malla alrededor del tubo, la medida exacta. Me guié esto con 1 metro, medí el radio del tubo y luego corté la malla a la medida. En este caso fueron 42, entonces corté la malla a 42 centímetros. Si no tiene 1 metro, lo pueden hacer con una cabulla, simplemente la envuelven y luego miden la malla con la cabulla. Bueno, entonces en este caso voy a hacerla de este tamaño. Meto el tubo, dejo un espacio, este espacio más o menos, que es el que voy a doblar, y procedo a cortar con la guía del tubo. Bueno. Bueno, ya una vez que los tengamos cortado, pues doblamos las puntas. Para eso nos guiamos del tubo. Lo doblamos acá con el martillo, con la pinza, con lo que tengamos para golpear. Lo golpeamos así. ¿Esto para qué? Para hacer el fondo de nuestra maceta. Sacamos el tubo y ya queda nuestra base de nuestra maceta. Aquí simplemente después recubriremos de cemento y le haremos el estampado de la corteza de árbol. Para darle firmeza, agarramos un alambre de esa medida aproximadamente y lo introducimos por las ranuras, por los huequitos, para darle firmeza a nuestra malla y así no se vaya a abrir una vez que tenga la mezcla. Entonces así tiene más apoyo y se puede agarrar mucho mejor. Bueno, así queda nuestra base, nuestra malla. Ahora procederemos a preparar la mezcla. Bueno, ahora les estaré enseñando cómo hacer las proporciones, las cantidades de los materiales que voy a utilizar para hacer esta mezcla. En este caso voy a utilizar 50-50, 50 de arena y 50% de cemento gris tipo común de construcción. Revolvemos. Lo importante de esta mezcla es que no quede muy aguada ni muy seca, pues que quede en un punto que sea chicloso. Por eso se le echa 50-50, porque normalmente para la construcción se usa un 60% de arena y un 40% de cemento, pero en este caso quiero que sea la mezcla sea suficiente chiclosa y para poder, cuando coloquemos nuestro estampado, entonces marque muy bien. Cuando queda muy cargado de arena, entonces no penetra bien las ranuras y no le da el realce que queremos. En este caso quiero que quede la maceta con un realce bastante para que se mire como si fuera la corteza de un árbol de verdad. Ese molde lo voy a estar enseñando en el próximo video. Les voy a dejar un enlace, un link, para que se dirijan al video y puedan ver cómo lo hago. Con una silicona de uso común, muy fácil y bien explicado. Si quieren, pues lo pueden encontrar acá abajo en la descripción del video. Seguimos. No se lo olviden revolver muy bien la arena y el cemento bien revuelto bien, y procedemos a echarle el agua. El agua tienen que echarla poco a poco, no pueden llegar a echarle mucha agua porque después le va a quedar muy aguado. Entonces la idea es que vayan echando poquito a poquito y vayan revolviendo uniformemente, que todo se mezcle. Una vez revuelta bien nuestra mezcla, procedemos ya a hacer nuestra imprimación a la malla. Miren la consistencia que es bastante seca, pero tampoco mucho, y pues por lo general que la mezcla se pegue un poco es un buen punto, que es bastante gomosa. Entonces es el punto ideal para hacer nuestro estampado. Bueno, a la hora de hacerle la cobertura del cemento a la malla, pues yo por lo general lo coloco encima de un molde de cartón, de una caja de cartón, y le hago el radio con un cuchillo, con un lápiz. Aquí simplemente es una guía, no necesariamente tiene que quedar perfecto, es una guía para ver aproximadamente
el radio de nuestro molde. Bueno, yo aquí ya tengo el radio de la base de mi maceta que quiero y simplemente la coloco como les había comentado. La colocamos ahí y ya le hacemos un poquito de presión para que el cemento se integre en nuestra malla. Ya la tenemos lista. Y después, paso siguiente, le echamos unas cuantas cucharadas adentro y la esparcimos con la cuchara. Bueno, ahora hacemos la cobertura de nuestra malla ayudándonos de la cuchara. Lo vamos a hacer gradualmente. No vamos a hacer una capa muy gruesa, intentemos hacer una capa más o menos delgada y dependiente de cómo ustedes lo quieran de grueso, pues le van agregando capas suavemente. En este caso le hacen un poquito de presión con tal de que la mezcla traspase la malla. ¿Para qué? Para que se agarre tanto por dentro y por fuera y le da más firmeza a nuestra maceta. Yo les aconsejo de que la vayan cubriendo partes por parte, o sea, más o menos agarren unos 10-15 centímetros o bueno, los centímetros que quieran y la rellenan alrededor. ¿Para qué? Para que así vaya haciendo una base donde se vaya sosteniendo la próxima capa que le vayan a echar. Así se evitan de que el material se les vaya a caer o se les vaya a cuartear o se les vaya a escurrir. Entonces de esa manera es una de las mejores formas de aplicar nuestra cobertura. Bueno, así quedó nuestra primera capa. Ahora solo falta dejarla reposar 20 minutos para hacer la impresión de la segunda capa donde va nuestro molde. La dejé secar 20 minutos. Vamos a proceder a la segunda parte, que es la segunda imprimación. Para esa capa la vamos a hacer un poquito más aguada que la primera. No muy aguada, pero sí que quede bastante suelta para que se pueda adherir mejor a la primera capa y segundo, pues a la hora de hacer la imprimación con nuestro molde de silicona, pues pueda penetrar bien nuestro cemento y pues quede bien las ranuras de nuestra corteza, que es lo que queremos en este material. Entonces procedemos a hacer la segunda imprimación. Esta puede ser delgadita, en este caso la voy a hacer delgadita porque la corteza que estamos utilizando, el molde de la corteza es bastante delgada. Delgada, pequeña, profunda pues. Entonces en ese caso no necesariamente tiene que quedar grueso. Ya dependiendo para los proyectos que la vamos a utilizar, si es para una pared, para hacer un árbol entero, para hacer una silla, para muchas funciones la podemos utilizar, muchos proyectos que queramos hacer. Eso sí, ya ahí variaría la profundidad y la capa de nuestro cemento. Y dependiendo también, claro está, en el tamaño de la corteza del árbol que ustedes hayan elegido. En el caso mío fue un árbol joven y con una corteza muy delgadita, no tan profunda, pero sí con bastantes detalles. Entonces vamos a hacer ese paso de la cobertura para hacer la imprimación de nuestro molde. Bueno, ya aplicamos la segunda capa y ahora vamos a proceder a aplicar nuestro estampado. Importante humedecer nuestro molde. Lo humedecemos, lo escurrimos, lo sacudimos para que no quede exceso de agua y procedemos a pegarlo uniformemente. En este caso lo voy a hacer, como el molde es exacto, lo voy a hacer de una sola. Entonces lo pegamos, lo ponemos suavemente y le hacemos presión. Le hacemos presión suave sin ir a dañar el material. Le hacemos presión uniforme, que quede en todas las partes del molde, quede con suficiente presión, pero no mucha, llegar a dañarlo.
Mire, no lo estoy haciendo gran fuerza, tocadito, pero uniformemente. Ahí ya ya quedaría nuestra imprimación. Y proceder a retirarlos, igual como lo retiramos de la corteza de los lados, para que no arrastre la figura de la mitad. Y mire cómo queda nuestra imprimación de corteza, supremamente real, igual que la corteza del árbol. Con ese mismo molde agarramos el otro lado, la otra partecita, y así seguimos sucesivamente hasta darle el contorno de nuestra macetera. Le hacemos presión, le hacemos presión, le hacemos presión, y procedemos a retirar primero de los bordes. Mire qué tal. Pueden ver que acá ha soltado un poco el cemento, por lo que está muy fresco, pero igual eso no hay problema porque eso lo podemos arreglar. Simplemente le ponemos un bordecito de cemento y simplemente volvemos a repetir el proceso. Por eso hay que dejarlo secar por lo menos unos 4 o 5 minutos para que él se adhiera un poquito más. Y la primera capa es recomendable dejarla secar bien para que no suceda esto. Esto se hizo a propósito para que ustedes vean qué puede pasar si uno no lo deja secar lo suficientemente, el tiempo que es necesario para que ocurra el secado y hacer la imprimación. Bueno, aquí ya está corregido, como pueden ver, la parte que le había explicado hace un momento, cuando se cae la corteza, cuando se le cae el cemento que se le escurre por blandito y no dejarlo secar bien. Entonces, ahora vamos a hacer el siguiente paso, que es darle un poco de realismo, para que parezca como cuando los árboles viejos se descascaran y queda la parte de la corteza y la parte del árbol. Para eso vamos a necesitar un cuchillo o no sé, bueno, yo lo hago con un cuchillo más que todo. No sé con qué los pueden utilizar, una hojilla, no sé con qué se les pueda ocurrir. En este caso usar un cuchillo. Simplemente vamos a hacer a ir labrándole poco a poco, labramos para darle una profundidad a la parte de adentro del árbol. Desgajamos para darle una profundidad y así se mire que nuestro árbol ha perdido parte de esa corteza, y esta es parte de adentro del árbol, la parte de adentro del árbol. Le hacemos grietas y procedemos a sacarle. Recuerden que en las esquinas deben hacerle una línea, o sea, en esa parte así, para hacerle la profundidad, para que se mire que son dos partes diferentes, que es la parte del árbol y la parte de la corteza y la parte interna del árbol. Bueno, aquí quedó ya hecho nuestro matero de corteza de árbol. Muy fácil, como lo pueden ver, pues tiene su trabajo, pero todo es fácil de hacer. Y así quedaría terminado. Simplemente ahorita faltaría aplicarle la pintura, y esto se lo voy a mostrar a continuación. Miren lo importante de las ranuras, que se despegue del árbol de adentro, que se mire la corteza. Y ahorita cuando lo pintemos van a ver la gran diferencia. Porque es bueno dejarla así, para que miren el realce que tiene a la hora de pintarlo. Bueno, ya el siguiente día ya lo he dejado secar lo suficiente. El paso siguiente es sacudirlo para retirar el exceso de cemento o tierra suelta que le haya quedado. Toda esa tierrita lo sacudimos bien para proceder a pintarlo, para que cuando lo estemos pintando no nos vaya a incomodar o vaya a quedar tierra suelta por ahí. Lo sacudimos bien y listo. En este caso estoy usando una brocha. Las pinturas que voy a utilizar para este es color ladrillo
ese es color ladrillo, y lo mezclé con una gotica de color café. Ya usted la cantidad que usted lo quiera, la intensidad que usted le quiera dar, pues le echa las gotas que usted quiera. Este es para la corteza. Y para la parte interna del tronco voy a usar pinturas. Estas son pinturas acrílicas a base de agua y estas son pinturas acrílicas a base de aceite. Para eso voy a utilizar base color gris, amarillo y marrón para darle la textura final. Bueno, procedemos con los pinceles normal, con mucho cuidado y a pintar. Bueno, ya aplicamos parte de nuestra base de la corteza. Ahora seguido voy a aplicar la base acrílica a la parte interna del árbol. Para eso voy a usar base color gris, puedo usar cualquier tipo de base y lo voy a hacer igual con el mismo pincel que utilicé para pintar nuestra corteza. Tener mucho cuidado y tratar de que cuando pintemos, para ese caso voy a usar un delineador, un pincel delineador, punta fina, para intentar penetrar lo más profundo por acá por las grietas para que se mire el realce, que es la corteza está despegada del árbol. Entonces, así sin más, seguimos pintando. Bueno, ya tenemos aplicado nuestra base de nuestra corteza y la base de nuestra parte interna del tronco. No importa si se les chorrea, en este caso como me pasó a mí, eso al final lo podemos corregir cuando ya hemos terminado la parte superior y corregimos la parte inferior. Bueno, aquí aplicamos nuestra base amarilla, nuestra pintura amarilla para darle el acabado final y finalmente proseguir a darle el efecto madera. Como se ve acá al fondo de la mesa, ese color así como si fuera un relieve de la madera, un contraste, eso lo vamos a dar acá con este trapito. Lo untamos de color café marrón y lo tallamos sobre la pintura amarilla ya una vez seca, talladito, y si queda mucho exceso entonces lo limpiamos con el mismo trapo, que no quede muy marcado. Finalmente quedaría así nuestra maceta, nuestra macetica, nuestro matero con estampado de corteza de árbol. También estaré enseñando a hacer esta mesa de concreto paso a paso con ese efecto tan bonito. También estaremos haciendo estos lavamanos, igual con efecto madera, esta fachada para que ustedes mismos la puedan hacer en casa. Este baño también lo arreglé con solo cemento. Todo esto lo voy a estar enseñando en los tutoriales próximos que iré a subir. Esta pared, esta fachada con cemento blanco. Bueno, solamente compartan, suscríbanse y si les gustan los videos, escriban.